Tenemos a Jorge Navas, director de La Sangre y la Lluvia, Alguien mató algo, Cali Calabozo. Bienvenido a la Escuela de Cine de la Universidad Nacional. Gracias. Y vamos a empezar preguntando por Alguien mató algo. ¿Cómo surgió ese proyecto? Alguien mató algo, que es un corto ya mítico en la filmografía colombiana. Pues yo no sé si todos lo han visto, no sé si alguien no lo ha visto, como para saber que si Para no hacer spoilers. si explicar o no explicar. ¿Cómo? No, ok. Tampoco, ok. Pues Alguien mató algo es un cortometraje que hicimos en el año 99. Yo acabo de llegar recién a Bogotá a vivir. Yo soy de Cali, estudié en la Universidad del Valle de Comunicación Social en Cali. Y me gradué inmediatamente, me vine a vivir a Bogotá porque me habían ofrecido trabajo. Un poco volviéndose hacia atrás, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver porque son un poco más jóvenes, pero yo estando en la universidad hice una campaña de publicidad que se llamaba, que era como contra la droga, pégate al parche, marimba la lata, que para la cabeza. Yo no sé si ustedes lo alcanzaron a ver. Ya me siento cucho yo. Entonces eso lo hice cuando estábamos como en sexto semestre en la universidad con la programadora de la Universidad del Valle Televisión para Telepacífico. Pero resulta que esos comerciales empezaron como a coger una vida muy fuerte y se empezaron como a volver muy populares y eran inicialmente para Telepacífico, los pasaron en Televisión Nacional y ese año esos comerciales se ganaron todos los premios de publicidad que habían en Colombia. Entonces digamos que eso fue como un detonante para que yo me viniera a trabajar a Bogotá, porque inmediatamente apenas se ganaron todos los premios de publicidad oficiales colombianos, pues como que me empezaron a llamar de empresas, de casas de producción de publicidad que eran las más grandes de acá a Bogotá para que me viniera a trabajar. Pero yo no había terminado la universidad y empecé a hacer comerciales mientras estaba terminando la universidad y mi tesis de grado fue Cali Calabozo. Entonces digamos que me esperaron acá en Bogotá para que terminara la universidad y apenas terminé pues ya tenía trabajo. Ah, es previo Cali Calabozo. Sí, sí. Ah, bueno, sí, entonces si quiere hablemos primero de Cali Calabozo, Claro, para seguir la cronología. Sí, entonces como que esa cronología... hice Cali Calabozo y me estaban esperando, apenas lo terminé, me vine a vivir a Bogotá. Pero entonces digamos que Cali Calabozo es un trabajo que hice que fue mi tesis de grado, basado en la vida y en la obra de Andrés Caicedo. No sé si también todos lo han visto. Relativamente hace poco yo lo colgué en Vimeo. Y pues no sé qué te digo eso, es que es como mucha información, pero pues básicamente lo que yo quería hacer con Cali Calabozo era desde los 16 años, 15 años soy amante de Andrés Caicedo, pues, y cuando sos adolescente y estás en Cali y lees a Andrés Caicedo, pues como que la sensación que uno tiene siempre es como que, marica, yo soy la reencarnación de Andrés Caicedo más o menos, porque es tan bacana las descripciones que él hace de la ciudad, de los comportamientos, de los ambientes, de los lugares, que la sensación mía a esa edad era como que, por favor, por fin estoy leyendo algo con lo que entiendo perfectamente y que se comunica perfectamente con mi entorno y esta persona que está escribiendo siente lo mismo que yo, piensa lo mismo que yo, camina por los mismos lugares que yo. Entonces esa sensación adolescente es una sorpresa para uno encontrarse con un escritor tan cercano a uno. Y desde ese momento hacia adelante, pues yo me volví un amante número uno de Andrés Caicedo. Y Andrés Caicedo lo conocí porque yo era metalero y andaba con un grupo de amigos, y mi mejor amigo, la mamá le decía que porque si nosotros oíamos esa música satánica, pues íbamos a terminar muy mal, y nos regaló que iba la música, el libro de Andrés Caicedo, para ver cómo terminaba alguien perdido a partir de la música. Yo no sé ya qué relación hizo en su cabeza, pero nos regaló que la música como para asustarnos, ¿cierto? Como para decir, mire la decadencia en la que cae alguien. Y yo leí ese libro y me encantó. Entonces ahí empezó como mi amor por sí, tuvo el efecto contrario, pues tuvo el efecto contrario. Y ahí empecé eso, y ya cuando entré a la universidad, y yo entré a la Universidad del Valle precisamente porque yo había quedado como en la Autónoma y en la del Valle, yo no sabía cuál de las dos entrar. Y una vez que fui a la Universidad del Valle había una exposición en la Facultad de Comunicación Social sobre Andrés Caicedo, y me di cuenta que
Carlos Mayolo, Luis Ospina, el mismo Andrés Caicedo habían ayudado a formar parte del programa de comunicación social de la Universidad del Valle. Con Martín Barbero también. Con ¿no? Jesús Martín Barbero, con Stanislao Zuleta, era como un parche muy bacano de intelectuales y cineastas que montaron la Escuela de Comunicación Social. Y cuando tenía que hacer la tesis, yo estaba obsesionado con el video experimental, con el video arte. O sea, mi sueño era hacer, al terminar la universidad, era irme a Francia a estudiar video arte. Y ese era como mi objetivo. Y cuando apareció la tesis, yo dije, no, yo voy a hacer un video arte donde relacione video experimental, Andrés Caicedo, y la teoría del caos, que era como la loquera que yo tenía en ese momento. No estaba estudiando ni dramaturgia convencional, ni los 3 actos, ni nada de eso, sino como estaba en el viaje del video experimental, entonces me interesaba como esa libertad creativa y la teoría del caos, que no es una teoría dramatúrgica, pero como que yo la estaba ahí mezclando con eso, sí. Y el cine mudo, que me gustaba mucho, como el silencio me parecía como importante, entonces como que me estaba procurando mezclar todos esos elementos en una obra que yo no sabía qué iba a hacer y empezamos a rodar, y en ese rodaje fue muy, muy interesante porque se reactivó algo en Cali, porque en Cali llevaba muchos años sin hacerse nada y éramos muy jóvenes, éramos muy pelados, y lo que empezó fue que empezó a llegar mucha gente a querer trabajar con nosotros en el equipo de producción. El casting lo hicimos en los colegios de los que habla Andrés Caicedo en sus novelas. ¿En San Berman? El Berman, sí, como él habla de varios colegios, entonces como que nos fuimos a esos colegios a hacer casting y a buscar gente, y la gente le pasaba lo mismo que me pasaba a mí cuando era más joven, que ya conocían a Andrés Caicedo y decían, nosotros queremos hacer parte de esto, así no seamos actores, pero recoger cables, lo que sea. Okay. Y al final del proceso terminamos con los actores que salieron de los colegios y como con un equipo de 80 personas dispuestas a hacer lo que fuera, a prestar un colchón, a prestar un reloj, a ir a pintar una pared. Entonces se nos volvió como una comuna hippie ese rodaje. Se nos volvió una comuna de mucha gente joven que, por ejemplo, Papeto, Oscar Ruiz Navia, era uno de esos chicos que estaba en un colegio que él siempre lo dice, que gracias a esa experiencia pues como que él empezó a enamorarse del cine o a decidir que lo que quería hacer era cine, y hay varias personas que están en el medio ahorita que son caleños y que esa experiencia se les volvió como un referente. Y aparte, pues digamos que el equipo con el que yo trabajaba, que era un equipo con el que eran mis amigos de curso, o unos mayores, que es Juan Carlos Gil, que es director de fotografía, Diego Jiménez, que es director de fotografía, Carlos Moreno, éramos como un equipo de amigos que ya veníamos trabajando en los comerciales, en Cali Calabozo, después en Alguien Mató Algo, y después en La Sangre y la Lluvia, como que ese mismo equipo de gente se fue moviendo y se vinieron conmigo para Bogotá, y ahí empezó también como una invasión a Bogotá de caleños, como una invasión de parche caleño acá, que antes no existía o no era tan clara. Entonces, pues ese es el origen de Cali Calabozo. No sé, hay mucho por hablar, no sé qué. Sí, pues digamos que me interesa saber como qué textos específicos de Caicedo tomaste para hacer Cali Calabozo, porque digamos ahí al principio uno ve como algunas citas de Infección, del Espectador, de Ricardo González Ibacín, bla, bla, pero me gustaría saber como cuál fue la decisión de decir, tomo este texto y este no, para hacer Cali Calabozo. No, eran como temas, porque yo decía, Andrés Caicedo es muy autobiográfico, entonces cuenta como historias de su vida, pero a uno le pone Angelita, esta historia, le pongo Angelita, esta le pongo Miguel Ángel, esta le pongo María del Carmen Huerta, esta le pongo Solano Patiño, como que le proyectaba cosas de su personalidad en ciertos personajes, ¿cierto? Y habían unos temas, entonces lo que yo traté es como de ubicar este personaje que representa, y darle como unos temas en general de lo que habla él en toda la obra. Entonces yo sacaba fotocopias de los libros y empezaba a recortar como frases que me parecían interesantes, y después esas frases las iba uniendo temáticamente, y después con eso armaba como un paquete. Solano Patiño, que es la infancia, la soledad, la madre, yo no sé qué, María del Carmen, que es la rumba, es el suicidio, es la droga, es la muerte, después
el mismo Andrés Caicedo, que era como un personaje, pero entonces la soledad del creador y el vacío del creador, y así fui como, y Angelita y Miguel Ángel, que es como la ingenuidad, el descubrimiento de la ciudad, el viaje al barrio marginal y al otro lado de la ciudad que es desconocido y que termina agrediéndote. Entonces como que fui uniendo temas, pero muy ingenuamente y muy libremente y... Muy intuitivamente. Muy intuitivamente, sí, muy intuitivamente. Y entonces salió eso, pero y también con la conciencia de que era más un video experimental que una narración convencional. Sí. ¿Cómo fue el proceso? O sea, porque digamos yo también fui caicedophilo y también viajé a Cali como tratando de hacer el tour Caicedo, pero me encontré con que muchos de los sitios pues obviamente ya no existían, ¿no? Claro. Yo viajé a Cali como en 2009, fue para el Festival de Cine de Cali. Sí. Y me encontré con que muchos de los sitios ya no existían, ¿no? Ya no está el San Fernando, ya no están los mismos parques, o ya no son iguales. ¿Tú cómo te encontraste o sea, como con esa Cali de ficción de los 70s que escribe Caicedo enfrentada a la Cali de los 90s que fue la que tú usaste para recrear? Sí, sí. O sea, como muchas discrepancias o cómo hiciste ahí, cómo fue el proceso. No, pues digamos que parte de la tesis mía, parte de teoría del caos, era una cosa que se llama texto y espacio textual. Entonces, como que yo leo este texto que escribiste tú y lo que yo leo es muy distinto a lo que tú escribiste en o sea, como que la lectura, tú tienes una intención, texto, sí. pero cuando yo leo, le doy otras imágenes, otros significados, otras sensaciones. Entonces lo que yo estaba tratando de valorar era cómo veía a alguien que amara y respetara a Andrés Caicedo y sintiera esa ciudad que está ahí en esos libros, pero en una versión muy libre de ahora, ¿cierto? Es como que básicamente hay como lo que yo siento siempre es que Andrés Caicedo tiene un espíritu y por eso sigue vivo ahora, porque como que no importa la arquitectura, no importa la ropa, no importa si usa el pelo largo o corto, pero el espíritu de la gente de la ciudad sigue siendo muy parecido y el espíritu de la misma ciudad sigue siendo muy parecido. Lo cambió mucho el narcotráfico a Cali, pero como que yo estaba buscando ese espíritu más que la literalidad documental de este espacio. Pero aún así intenté trabajar, grabamos en el edificio donde vivía Andrés Caicedo, grabamos con amigos de Andrés Caicedo, hicimos las calles que él recorría, las grabamos, pero ya eran calles distintas, transformadas, pero pues digamos que no estamos tratando de hacer una recreación de época, sino como que era... Por aquí caminaba este man siempre y él hablaba de alguna manera de esto ya se llenó de comercio y se transformó, pero por aquí pasaba, no sé, ¿sí me entiendes? Como que se imagina uno cuando camina por Cali y ha leído esa obra y uno empieza a generar vínculos, así la arquitectura sea distinta, el espacio sea distinto, pero uno como que idealiza y juega en su cabeza con esas referencias. Pero usaste solamente textos literarios narrativos de Caicedo, de pronto también cartas, ojo al cine, cartas, sí, de todo, era como un collage ahí de muchas cosas. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, el acercamiento de Caicedo al cine, digamos esa película fallida, Angelita y Miguel Ángel? De ahí también saqué cosas para puesta en escena que no estaban ni en el cuento ni en las cartas, pero que habían ideas visuales ahí que también las retomé, pues como... Por ejemplo, si tú ves Cali Calabozo, el encuentro de Angelita y Miguel Ángel con los tres chicos estos del barrio popular, hay muchos elementos que saqué de ahí de puesta en escena para recrearlos. Es un super collage ahí de cosas, pero el alma es Andrés Caicedo y lo que supuestamente él sentía, pensaba, decía y hacía, entonces como que esa era la idea controladora, como diría Maki. Al principio, antes de que aparezcan los créditos, está Andrés Caicedo sentado en una sala de cine más o menos como esta y tú pones en intertítulo unos textos del espectador, ¿no? Donde dice que Ricardo González le trataba de explicar la película a la gente y que todo el mundo lo mandaba a callar. Y tú pones ahí un plano como de la pantalla donde le está viendo una película. ¿Qué película es esa? No la reconocí. ¿Un plano en la pantalla? No está... Sí. Pero no se ve que... Hay un corte, bueno, sí, a otra imagen que puede parecer, es una imagen que rodamos nosotros, una mano tocando una puerta, creo que es la que decís. No, una pantalla donde se está proyectando algo y yo pensé que era el mismo teatro. No. Es otra cosa. Sí, no, realmente nunca hay una pantalla grabada, yo creo que es un corte y tú lo relacionaste que era como algo que estaba proyectándose ahí. Bueno, lo decía porque,
digamos que una opción obvia hubiera sido como recrear el cuento y eso, pero ya con lo que dices del video experimental como que no te interesaba eso, sino simplemente Claro. hacer como un collage y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, porque él es muy fragmentado, no está Lineal. contando una historia lineal. Entonces, y es muy difícil, sí, como todo, el problema siempre de la literatura con las adaptaciones, entonces como que yo no me quería montar en el cuento ese de contar la historia, que es lo que va a pasar ahora, que es la expectativa con que Sí, iba te la iba a música, preguntar, por ejemplo, ¿cómo que que la como música? dice, cómo van a adaptar esa novela, si tú te pones a leerla y a pensarla como adaptación a cine, es bastante complicado. Como cuál es la línea narrativa, si tú la quieres volver una película convencional, que es lo que es un poco el formato que ellos están buscando, cómo aterrizas todas esas ideas que son tan fragmentadas y tan locas en una linealidad de narrativa convencional de cine, de película. Entonces no sé, hay que ver qué, Pero tú no hay que tienes, ver qué no tienes pasa. más información y más premisas sobre ese proyecto. O sea, No, eso- no. No puedes revelar, si la tienes pero no puedes revelar. No la tengo porque pues Carlos Moreno, el director, era mi mejor amigo, era mi asistente de dirección y hubo como un distanciamiento ahí en la vida por cosas que todavía no entiendo, entonces como que no... No sean tan cercanos. Sí, Pero Alonso como- Torres escribió la adaptación. Sí. Sí, es muy raro cómo habrán adaptado eso. Sí. Bueno, en fin, ¿y cómo fue la recepción de Cali Calabozo? La recepción de público, festivales, una vez terminado, ¿cómo te fue con el coro? Pues primero, en ese momento uno no tenía ni idea que existían los festivales de cine, la terminamos en el 97, entonces pues como que nunca, habían dos cosas, uno que la banda sonora de Rolling Stones, Richie Ray, Animals, entonces era imposible que fuera comercial porque había que pagar unos derechos, la locura, entonces como que eso no tenía sentido, pues inmediatamente bloquea cualquier posibilidad de mostrarla en lugares donde uno se podía ganar un problema legal. Entonces eso hace que se vuelva muy underground también. Pero espera, digamos, Ospina usa banda sonora esa que mencionas en Andrés Caicedo, Los Pocos Buenos Amigos, ¿él pagó derechos? No, tampoco. Porque en esa época tampoco, y sobre todo cuando Luis hizo su película, pues todo el mundo hacía lo que le da la gana con la música. Después eso se fue volviendo más complejo y con problemas legales y ya después eso se volvió un bloqueo para muchas obras, pues, ¿cierto? Porque nadie pensaba como en que eso trascendiera, sino como que hagamos aquí para nosotros, para los amigos, para la universidad, pero nadie pensaba que ciertas cosas podían trascender y quedar en el tiempo y tener otras posibilidades, ¿cierto? Comerciales o de exhibición o de festivales. Entonces siempre ha sido como muy underground. En el Festival de Cine de La Habana, el único festival que fue un Festival de Cine de La Habana, a 2 festivales allá, y allá ganó un premio, pero fue el único festival de cine a donde fue Cali Calabozo. De resto se presentó en muchas cosas y digamos que a la gente le encantaba, pero tuvo muchas críticas porque la gente decía, yo tenía fama que hacía videoclips, entonces que este man hizo un videoclip de casi hora y 50 minutos, que eso es una mierda, eso no se entiende, eso... Porque si ahorita es difícil pelear contra la narrativa tradicional lineal de 3 actos, pues en esa época la gente como este man está loco, que es esta bobada que hicieron, como tan caprichosa, como que la gente lo leía. Ciertos críticos que la habían visto y que decían como que esa cosa como tan caprichosa, está muy bonita pero está muy caprichosa y no pasa nada. Y con el tiempo ha ido cogiendo como otro punto de vista y se ha vuelto como más claro que era un formato más experimental, que era un largometraje. Por ejemplo, nadie hacía en ese momento largometrajes en video, nosotros hicimos, solo rodamos en Umatic 3/4 y era como realmente es un largometraje experimental, ¿sí me entiendes? Pero ese concepto a nadie le importaba, nadie lo entendía, ni nosotros mismos. Me llama la atención que cada vez que se hace un audiovisual sobre Andrés Caicedo, documentales o lo que sea, pues hay muy pocas imágenes de Andrés Caicedo en video, ¿no? Pues está esa entrevista que pirateó Ospina, que él da aquí en Bogotá, creo que con Cultura, con Coborda. Y esos videos que hizo él con Guillermito, con los Lemos, pues. Y no hay nada más. Y como no hay nada más, se agarran de tu película Cali Calabozo para
para mostrar a Caicedo, ¿no? Me acuerdo de un documental que hicieron en Señal Colombia, donde casi todas las imágenes de apoyo salían de tu película. No lo he visto. Pero entonces a lo que voy es, ¿cómo fue el proceso de casting para encontrar a ese Andrés Caicedo tan similar? Claro. No, y ahora que decís, por ejemplo, Luis Ospina está haciendo una película de 3 horas y media ahorita sobre su generación y sobre esa época. Sobre Hollywood, sí. Y está usando, y él me dice, te va a robar la mitad de Cali Calabozo para poner ahí de imágenes porque no hay. Es una icono, o sea, tu película se volvió como un referente iconográfico de lo que es Caicedo y lo que es Hollywood. Claro, es un gran logro. Y pues el chico que hace de Andrés Caicedo era un amigo filósofo, estudiante de filosofía, que incluso ahora es profesor de filosofía en la Universidad de Antioquia. Y era muy parecido, era como la mamá se ponía a llorar, porque nosotros estábamos en contacto con el papá y la mamá de ellos, sobre todo con el papá que... El papá aparece, ¿no? El papá aparece. Carlos Alberto, ¿no? Sí, Carlos Alberto Caicedo, y digamos que ellos se aterraban de lo parecido que era, que cómo caminaba, como las manos, ciertos gestos y movimientos, pero eso fue un arepazo. Yo no sé en qué momento hizo clic que Camilo, que es el personaje, se volvió Andrés Caicedo, no me acuerdo como el momento que hubo ese clic y coincidía que él tenía el pelo largo, no sé, como que, y dijimos, le hicimos 2 retoques ahí de maquillaje y se volvió como un Andrés Caicedo, pero en ese sentido, pero Camilo, el actor, sí era un chico que pensaba mucho, que era muy existencial, que le gustaba escribir, que estudiaba filosofía, entonces ya tenía como el alma cargada de esas contradicciones y era tímido y era torpe y era medio tartamudo, entonces era como un actor natural interpretando a alguien muy parecido a él, que como que Andrés Caicedo y él en algunas maneras eran similares en ciertas cosas, aparte de lo físico. Entonces como que hizo clic ahí, conectaron bien los dos. Pues ahorita que hablabas de tu relación con Torres, con Jiménez, con Moreno, pareciera como, y bueno, y con Oscar Ruiz Nave, pareciera como si ustedes fueran como una especie de segundo grupo de Cali que releva a Mayolo, a Ospina, entonces ustedes como cuando eran jóvenes veían a ese grupo de Cali que hacía documentales y que habían salido del Cineclub de Cali, la revista Ojo al Cine, ¿cómo los veían ustedes desde allá, desde Cali? Es decir, ¿cómo era la recepción, la relación? Eran los maestros, o sea, como que yo siempre los he visto como con mucho respeto y cariño, y que eso es bonito, ¿cierto? Como que no hay como una confrontación generacional, sino como un agradecimiento generacional. Y porque estaban ellos, después había como una segunda generación que es Oscar Campo, Antonio Dorado, como que fue... Y Sandro Romero también, bueno, en cuanto a no, dramaturgos. Sí, pero Sandro era más del grupo de ellos, pero sí era más joven. Entonces como que estaba primero ese grupo de ellos, después en la mitad está Sandro Romero Rey, después está Oscar Campo y Antonio Dorado y otro parche ahí que no son tan conocidos. Y después, entonces, esta generación de Cali fue profesora de Oscar Campo y Antonio Dorado. Y Antonio Dorado y Oscar Campo fueron profesores nuestros en la universidad. Okay. Y a su vez yo fui profesor, por ejemplo, de Papeto y otros chicos como más jóvenes que vinieron adelante. Entonces como si hubiera una continuidad, una savia del mismo árbol, ¿cierto? Y con mucho respeto y cariño por el trabajo de los que están atrás. Entonces que eso no se ha replicado como en otras ciudades tan fácilmente, ni en otros contextos, en el caso colombiano, pues no sé por qué. El asunto es, ¿allá tienen esa escuela de cine o medios audiovisuales? Comunicación social. Pero tiene un énfasis en audiovisuales actual. Sí, claro. ¿Cuando tú estabas también lo tenías? Sí, siempre. Por eso te digo, porque siempre como que yo no sé por qué no hicieron una facultad de cine, porque todos eran cinéfilos, pero había como un componente que estaba Estanislao Zuleta, que estaba Jesús Martín Barbero, que estaba como Germán Colmenares, como unos intelectuales muy, muy, muy fuertes de la comunicación y de la historia y la filosofía, y este grupo de cineastas. Y yo no entiendo, sería un buen documental entender por qué no hicieron una facultad de cine sino una de comunicación social. Sí, y ya hacerla ya es como un requisito, porque igual, o sea, como que han salido muchos cineastas de allá sin ser de cine.
Sí. Yo siempre hago la relación entre el grupo de Cali con las vanguardias europeas, ¿no? Porque, sobre todo con la novela francesa, es decir, como que tiene un gran padre teórico que es André Bazin, unos cinéfilos que se forman en las cinematecas y en las salas de cine o en los cineclubes y que después saltan a la realización, y que parece ser que eso es lo que trató de pasar en Cali también con Cali, ¿no? Pero con el aliciente de que le dio continuidad, tal como tú lo has descrito, ¿no? Con Oscar Campo y contigo. Pero tú dabas clase entonces en la Universidad del Valle, ¿alcanzaste a dar clase allá? Sí, yo daba como unas clases de video experimental precisamente. ¿Y cómo asumes lo de la clase? Porque por ejemplo Espina dice que él dio clase como un par de años, pero que se cansó, que porque es más divertido aprender que enseñar. Ah, sí, no, yo lo hice un semestre y después asesoraba como ciertos trabajos, pero sí era como el raro del parche, como que me miraban extraño. Pero de todas maneras era como el único que estaba como tratando de hacer ese tipo de cosas, de experimentar con esos lenguajes un poco, porque la escuela siempre ha sido muy de documental, ¿cierto? Como que la mezcla entre cineastas y teóricos produjo una línea de documental, enfoque documental muy fuerte, y de análisis de la ciudad y de conciencia sobre la ciudad, sobre los movimientos urbanos, tribus urbanas, marginalidad, violencia. Entonces siempre había como una mirada muy analítica desde la teoría a la imagen, enfocándose en la realidad y en lo marginal de la realidad. Entonces eso ha sido como algo muy bacán. Estaba Rostros y Rastros, yo no sé si ustedes han oído hablar de una serie documental que se llama Rostros y Rastros, y eso lo pasaban en Telepacífico, y creo que todos éramos felices viendo eso, y los más chéveres eran los que hacía Luis Ospina, por ejemplo. Entonces uno veía eso en televisión, pero era como retroalimentación regional, local, que estaba dándose ahí muy bacana, y que uno agradecía y valoraba muchísimo. Y que el programa se volvió muy importante a nivel internacional porque se ganó muchos premios, pero seguía siendo televisión local en un nicho que el resto del país no conocía, que después se fue conociendo lentamente. ¿Cómo ves tú por eso? Pues que sabemos que en Cali hay una gran tradición del documental, sobre todo con Ospina, con Campo, y que por lo menos Ospina no se siente tan cómodo en la ficción como en el documental, pero que la generación de ustedes sí hace ese salto como a la ficción de manera más radical, ¿no? Digamos que Campo tiene pues esta de Yo Soy Otro, un salto tímido de la ficción y demás, pero como que ellos se sienten más cómodos en el documental, esa generación, pero ustedes en cambio se sienten más cómodos en la ficción. ¿Cómo ves ese tránsito del documental a la ficción? Ese documental que ustedes vieron del Grupo de Cali, ¿de alguna manera alimenta la ficción de ustedes o no necesariamente? ¿El documental? El documental, la tradición de documental. Sí, por eso te digo, yo siempre he sido, a mí me interesa el tema de la ciudad, siempre, cuando hice Cali Calabozo tenía una conciencia muy grande de que estaba hablando de la ciudad, ¿cierto? Y de que estaba registrando una Cali que se estaba desapareciendo también porque estaba cambiando mucho. Y vos ves ahora eso, y solo como documento visual histórico, vas a ver una cantidad de cosas que ya no es Cali, ¿cierto? Como que me pasó ahora con La Sangre y la Lluvia, que estábamos rodando en el barrio Santa Fe antes de los Nule y antes de toda que transformaran la 26 y que el barrio Santa Fe lo empezaran a demoler y todo lo que está pasando. Entonces yo también tengo como una conciencia muy clara de que estoy como haciendo un registro visual de la ciudad y de las calles y de la arquitectura y de algo que está por desaparecer, algo que se está transformando, haciendo ficción. Y dentro de la ficción siempre nos gusta mucho como lo documental, entonces como que si vos ves también en películas de cineastas que vienen de ahí, pues la realidad es muy importante, entonces pero es una realidad distinta a la que hace Víctor Gaviria en Medellín, por ejemplo. Un acercamiento distinto a la realidad, la misma realidad, pero es como una manera de acercarse como por lados diferentes. Entonces vos ves el vuelco del cangrejo, ves la sirga, ves perro come perro, no sé, como que siempre la realidad está muy cercana. No hay como una cosa ya distanciada no sé, vamos a pintar esta pared de rojo, vamos a poner la camisa rayas, como haciendo publicidad, no sé, como manejando muy plásticamente las cosas, sino como que aprovechemos lo que hay de la realidad y construyamos con eso y saquemos el jugo a la realidad, pero tenemos un guión y tenemos una puesta en escena y mezclamos esas dos cosas para hacer ficción. Okay. ¿No te ha interesado volver sobre Caicedo en algún momento, como adaptar de manera más tradicional, digamos, algún texto de Caicedo?
Sí, ahorita estoy trabajando en una película que no es Andrés Caicedo, pero es toda la inspiración de Caicedo. Por ejemplo, después alguien mató algo, es súper caicediana. La sangre y la lluvia también es súper caicediana, ¿sí? Es como, y lo que estoy haciendo es súper caicediano, o sea, me jodió la vida en el sentido que todo lo quiero hacer como con... se terminó volviéndose como un pilar de muchas cosas para lo que yo quiero hacer como artista, pues como todo ese universo y toda esa lógica caicediana. ¿Y ustedes desde Cali cómo ven, digamos, la militancia de Andrés Caicedo en lo cinematográfico? Es decir, el hecho de sacar adelante casi solo una revista como al cine, del Cineclub de Cali, de todo lo que escribía, del hecho de tratar de venderle guiones a Roger Corman. ¿Cómo ustedes ven esa figura de Andrés Caicedo desde lo cinematográfico, no tanto desde lo literario? Desde los no, pues otra vez es que es como la piedra fundacional de muchas cosas, pues como que es un referente importante, es un ídolo. Yo creo que hay un gran respeto, un gran amor por ese personaje, aunque también hay gente en el mismo Cali que le parece que quiere como desconectarse de eso e irse para otro lado. Tiene toda la razón, pero hasta el momento creo que es, en lo cinematográfico, es como nuestro mayor referente. Ok. No tiene... Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta frente a Andrés Caicedo, Cali Calabozo y demás? ¿O pasamos de una vez a alguien mató algo? Bueno, pasemos de una vez a alguien mató algo. Es que ellos son así, son zombies. Tímidos. Zombies. Bueno, alguien mató algo ahora sí, entonces. Esa sí la haces en Bogotá. Entonces te conté, sí, como que terminé Cali Calabozo, apenas terminé Cali Calabozo, tenía trabajo en Bogotá, me vine a vivir a Bogotá y había una cosa muy tierna de todo el proceso, es que nosotros no conocíamos las cámaras de cine, como que la tecnología, el formato celuloide con cámara de cine, una de las cosas con las que a mí más me interesaba trabajar en publicidad y que me llamaba la atención y me seducía era que la publicidad se hacía toda en cine, en 35, 16 milímetros, y era mi manera de acercarme como a ese formato, ¿cierto? Y yo en Cali nunca en mi vida había visto una cámara de cine, y la primera vez que yo vi una cámara de cine yo era director de un comercial grandísimo con una producción gigantesca, y yo no sabía cómo mirar por la cámara, o sea, como que entonces como que el fotógrafo me dijo, mira, a ver cómo te parece. Yo miraba, yo no sabía que uno tenía que apretar el cosito como para que se abriera el visor y uno poder ver, entonces como que yo veía, yo no veía nada, yo no, está bien, porque yo calculaba más o menos que según el lente que se estaba viendo, pero me daba pena decir que cómo se mira por aquí. Y la otra cosa tierna es que Juan Carlos Gil y Diego Jiménez en ese rodaje, mientras yo estaba bien bollado, ellos estaban por allá sentados como un par de campesinos mirando de lejos el rodaje, porque como que era como un evento para nosotros como maravilloso que poder asistir ellos se habían estado como viendo rodajes de cine en Cali, como que estaban rodando un comercial, entonces ellos sí iban y miraban y a veces ayudaban, pero era como una cosa muy distante, y acá también fue eso, pero entonces ya era el amigo que estaba ahí metido, entonces era como una felicidad ahí grupal chiquita que era muy tierna. Entonces yo siempre quería, yo dije que acá no trabajar en cine, tenía como esa obsesión de hacer algo en cine, pero no publicidad, sino como otra cosa. Y caminando por Bogotá, por el centro, descubrí el pasaje Hernández, vi ese edificio, un edificio que hay, no sé cómo escribirlo, pues un edificio republicano viejo, un edificio divino, pero todas las ventanas estaban rotas y tapadas con cartones. Y yo me decía que en este edificio tan hermoso, ¿quién puede vivir? O sea, y era oscuro y no tenía luz. Yo me imaginé como que ahí vivían vampiros, no sé, en mi cabeza dije, no, pues aquí viven bazuqueros, vampiros, como gente rara, y creo que por esa época me había visto ¿cómo se llama la de Tom Cruise de vampiros? Entrevista con el vampiro. No sé qué relación hice yo ahí entre el edificio, la oscuridad y esa película. Inmediatamente me acordé de un cuento que había escrito un amigo en la universidad también, Fernando Gómez, que tenía esa idea de una niña vampiro que al final mataba a Cristo, como a un Cristo, a un mendigo, yo no sé qué. Entonces como que conecté esas dos cosas y dije, hey,
aquí está la oportunidad, como que se me iluminó todo y le pedí el cuento a Fernando y lo empecé a adaptar porque el cuento de él era como una cosa chistosa, era como una mamadera de gallo y la niña mataba al Cristo y cogía las papitas fritas y se la untaba como si fuera salsa de tomate y se las comía. Y Cristo la estaba viendo como por unos circuitos cerrados de televisión que tenían en el cielo y entonces la castigaba y era todo como una cosa de humor y chiste pero con una cosa también sórdida ahí de una niña que termina volviéndose asesina. Entonces yo le di como una cosa, le di un giro más dramático y como más trágico y lo oscurecí más y lo volví pues una película más expresionista. Entonces otra vez seguía con el tema del silencio, con lo experimental, con el expresionismo alemán, que es como lo que más siempre me ha marcado muchísimo la corriente del expresionismo alemán, y la ficción. Entonces como que se volvieron a juntar todos esos elementos como en otra etapa, en otro ciclo, y de ahí salió Alguien mató a algo. Pero tú dices que acá también hay alguna influencia caicediana, ¿dónde está? En la niña que no quiere crecer, digamos que el hecho de no querer crecer es como una cosa súper, comprar Peter Pan, una cosa súper caicediana y súper caleña también de alguna manera. Vos ves a Luis Ospina, por ejemplo, es como un adolescente. O sea, sí, tiene 70 y pico años, pero lo ves rumbeando, pues lo ves en asilo, lo ves en la noche bogotana, lo ves tomando whisky a las 4 de la mañana, con 1000 operaciones en el corazón, pero tiene como una vitalidad que no es mala y no es patético, pero es como, y ellos eran amantes de los Rolling Stones, es como que era como una cosa de, y ves los Rolling Stones y son como eso mismo, ¿no? Y Mayolo era, o sea, eran unos Rolling Stones, entonces, y en Cali, y no solo eso, la gente en Cali, los viejitos, vos ves viejitos de 70 y pico años bailando salsa y sacando a las peladas y tomando y pensando en follarse a todo el mundo, pues que uno dice marica, o sea, como que tiene un lado patético, pero tiene también una vaina de vitalidad que es admirable también. Entonces como que esas dos cosas, entonces, digamos que en el caso de Alguien mató a algo es como la niña que no quiere crecer, la niña que se cree vampiro, el universo de los vampiros es muy cinematográfico y fue muy explorado por ellos también. Y yo no quería hacerlo como que... Cuando después de hacer el corto la gente me empezó a decir, pero es porque hiciste un corto tan caleño, esa película es súper caleña. Y yo empecé a atar cabos y dije, sí, pues como que no estaba en mi conciencia ni en mi intención directa como trabajar todos esos referentes, pero era lo que ya tenía en mi inconsciente y aparecieron ahí. Y al final terminó siendo una película pues como muy referencial del trabajo que hacían ellos, Andrés Caicedo, Mayolo, Luis Ospina. Me salió así. Después de eso ya soy consciente, entonces ya digo, me encantan estos elementos, ahorita sí los empiezo a trabajar, y ahorita sí quiero hacer es gótico tropical, o sea, como que ya con conciencia, digo, ahora sí voy a empezar a utilizar estos elementos que me encantan, que los siento dentro de mí, que los siento orgánicos, y quiero empezar a trabajar conscientemente y ponerle las películas, esta película, el género es gótico tropical, ¿sí me entiendes? Como ya en una faceta de más conciencia. Sí, a eso iba, a que es pues, interesante que te guste tanto el expresionismo alemán, pero que también siendo de Cali pues inevitable hacer la relación con el gótico tropical y con Mutis, con la Mansión de Locarima, claro, con Carne de tu carne, con Pura Sangre, y con esta gente que trata de aterrizar elementos del género que son muy como escandinavos, muy nórdicos y demás, pero en el trópico, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, ese tipo de películas como Pura Sangre, Carne de tu carne, y ese intento de hacer terror tropical, gótico tropical? ¿Cómo tú? Me encantan, pues digamos que en estos días me estaba viendo otra vez Pura Sangre, yo decía, marica, ¿qué pasó? Que no se volvieron a hacer este tipo de películas, o sea, como que... O sea, pueden ser películas muy llenas de errores, no son unas super obras maestras, pero la libertad con la que están hechas, los temas que tocaban, la oscuridad, la sordidez, la muerte, la droga, el humor, la ciudad, como que no sé, qué putería de documento, qué buen documento
no sé cuál es la pregunta, ¿qué pensaba de eso? Sí, Pues no, digo, a mí me sí, encanta, yo digo, la mansión de Araucaima o Carne de tu carne, entonces unos zombies en Cali y que se roban un niño y la neblina y los fantasmas que se aparecen, el uso de la música, el sonido, es como que wow, qué putería. Estos manes estaban muy locos y estaban volando por encima y ves otras películas de esa época que también hay muy buenas películas, pero en general era una ñoñera, eran como un ancianato al otro lado de un mundo de ancianos haciendo cosas como muy ñoñas y muy pacatas a mi parecer. Y en este lado, en esa época, en ese momento estaban estos manes allá en una fritera que a mí me parece mucho más divertida y más creativa que muchas cosas que se estaban haciendo en paralelo con Focine. Ok, ¿tienen preguntas sobre alguien mató algo? Sí, yo tengo uno. Sobre los, ¿cómo es? Intertextos, ¿sabes qué se ¿Intertítulos? Intertítulos. Cuando yo vi Alguien mató algo me pareció que bueno, me parece pues que le sobran muchos de los textos que tienen, o sea, me parece que son muy obvios, que la imagen ya los dice, y me gustaría saber de pronto qué decisión o por qué fue tomada la decisión de poner ciertos textos que uno se da cuenta que realmente sobran, pues. Claro. No, yo también pienso lo mismo, pero ahorita, en el momento en que lo hice no lo pensaba así, ¿sí me entiendes? Como que ya con la distancia uno dice, sí, sobra la mitad, pero a mí me encantaba como esa cosa que hablaran y después poner el texto, como que me gustaba como esa ingenuidad del cine mudo, ¿sí me entiendes? Como esa cosa elemental y ingenua, me encantaba de mostrarlo y después explicarlo en texto. Me parecía maravilloso, pues como que estaba enamorado de eso. Y por otro lado estaba como tratando de empezar a meterme en el mundo de la ficción más convencional, por así decirlo, como que se entendiera la historia, que no quedaran supuestamente cabos sueltos, aunque está bien loco y fragmentado todo eso, pero no hay una decisión consciente en ese momento, era más como un enamoramiento y un juego que salió así. Ya después lo ves y decís, sí, marica, esto sobraba totalmente, pero era como el soye. ¿Cómo fue la recepción de ese cortometraje a nivel nacional? Súper bien, ese sí, pues porque ese corto ganó 2 premios en Clermont-Ferrand, que es como el festival de corto más importante del mundo. Y ya con eso pues ya como que se volvió mítico de alguna manera, como corto, ganó en Cartagena, en el Festival de Cine Cartagena, también ganó en Nueva York, ganó otros premios en Puerto Rico, en donde más, y se mostró mucho, ese sí tuvo bastante, porque al haber sido seleccionado en Clermont-Ferrand ya me lo empezaron a pedir de todas partes, y yo no entendía bien cómo era tampoco esa vuelta, pero entonces ahí fue que empecé a entender que había un mundo gigante afuera para hacer cosas y atento a... Siempre me ha pasado, o sea, yo siempre como que cuando sí había experimentar en la universidad, nadie me creía, pero siempre me seleccionaban de festivales que yo mandaba, entonces ya como que, ok, este man, no sé, como que el respeto empezaba siempre por el reconocimiento exterior y después como que eso fue generando unas cadenas, y yo solo me fui como metiendo en una época donde no habían productoras, donde no había ley de cine, no había todo lo que tenemos ahora de información y de contexto de cosas, pues, ¿sí me entiendes? Entonces como que ese corto sí tuvo mucha difusión. Incluso se pirateó y a ti tú tienes una anécdota sobre la versión pirata de ese corto, ¿no? Tú fuiste a comprarlo y te dijeron que lo recomendaron. Ah, sí. ¿Cómo es esa anécdota? El dealer de películas de San Andresito, que ya ahorita es súper famoso, Mulholland Drive, ¿lo conoce? Ah, sí. Yo creo que yo fui de los primeros de los primeros clientes, porque a mí me encanta San Andresito, ir a rebuscarme por allá cosas, y estaba con un amigo, entonces yo lo vi, estaba pasando y vi el corto, yo dije, me pareció maravilloso.
Pero entonces mi amigo súper imprudente dije, marica, mira tu película, que yo no sé qué. Entonces el Fernando lo vio, ¿cómo así? Él se murió la vergüenza. Pues como que le dio una cosa, señor, casi con lo hermoso que es Fernando, y le dio una vergüenza, ¿cómo así? No, que usted es el que lo hizo. Y se quería que abriera un hueco en la tierra. Y yo, no, tranquilo, me parece maravilloso que esté aquí, todo bien, qué putería. Y ahora siempre que voy, yo le compro 10 películas y me regala 20 más. Como la culpa que tiene. Como que tiene siempre como una culpa ahí, o no me cobra las películas, es como... Y ahorita estaba vendiendo La Sangre y la Lluvia también pirata, y yo, no, métela, y le llevé Cali Calabozo para que la pirateara. Sí, para que las pirateara, porque me parece maravilloso, porque es la única manera de distribución, y ya me tenía mamado la gente que, marica, dame una copia, ¿dónde consigo una copia? Entonces, porque uno copiando todo el tiempo, y eso se vuelve una pesadilla a veces, que uno no tiene tiempo de estarle copiando a todo el mundo. Entonces uno, miren, la consiguen en tal y le da la dirección a la gente para que la buscaran allá, y es una distribución chévere. Pero tú tienes manera, o le has preguntado a él cómo se ha movido esa película o esas películas en el mundo pirata, es decir, que tanta gente las compra mensualmente o anualmente, o cómo es eso. Por ejemplo, La Sangre y la Lluvia, él me dice que últimamente, este último año, se la están pidiendo muchísimo. Entonces como que para mí es bacanísimo porque la película tuvo una muy mala distribución, ¿sí me entiendes? Entonces como que esté ahí, y sobre todo que revivan las cosas, es como maravilloso para uno, porque no quiere que se vean. Yo por mí la piratearía en internet, pero me da como respeto con los distribuidores, pero no han hecho un culo con eso. Entonces como que estoy viendo a qué hacker se la doy para que la meta, y yo decir que no sé nada, pero que apareció de un momento a otro en internet, sí. Ok, ¿tiene más preguntas sobre alguien mató algo? ¿No? ¿Sí? ¿Laura, vas a preguntar algo? ¿No? Bueno, ¿cómo? ¿Sí o no? Ok, entonces me gustaría preguntarle sobre tus referentes antes de entrar a La Sangre y la Lluvia. Es decir, ya hablaste del expresionismo alemán, pero tienes algunos directores como base que siempre consultas o que estás permanentemente revisando. Sí, por ejemplo, para Cali Calabozo estaba muy enamorado de Wim Wenders, por ejemplo, como que todo el Steadicam y los movimientos de cámara sí era muy... tan lejos, tan cerca de Wim Wenders, como que era una referencia ahí constante. Y otra cosa que es tierna y bonita de Cali Calabozo es que es la primera vez que se usaba un Steadicam, y le había llegado a Diego Jiménez, no era un Steadicam, un Glidecam, que es como la versión kitsch del Steadicam, pero entonces como que el día que empezamos a rodar le llegó a él, y eso apenas se lo puso, y estábamos como niños estrenando juguete, no se lo quitó en toda la semana que duramos rodando, y todo lo hicimos con Steadicam porque no lo creíamos, de mover esa cámara que flotaba y se movía así por todas partes y por todo Cali, era como maravilloso, pues era mágico, era como... Sí. Entonces Wim Wenders, Tarkovsky también, y yo era monitor de la Cinemateca de la Universidad del Valle, entonces era muy bacano porque veía mucho cine todo el tiempo, entonces ahí descubrí a Tarkovsky, a David Lynch, a Wim Wenders y a Miles, y todo el video experimental, porque se hacía un festival que se llamaba Franco-Latinoamericano de Videoarte, que lo organizaba la Alianza Colombo-Francesa, entonces también todo se pasaba en la del Valle. Ese fue como mi alimento cinematográfico, duré allí 5 años metido viendo cine todos los días, en distintos horarios, entonces ahí fue como que mi alimento. Pero sí, Tarkovsky, David Lynch y Wenders en ese momento, y todavía para mí son muy importantes Tarkovsky y David Lynch. O sea, digamos, esa cinefilia, ¿no sientes que a veces de pronto te frena o algo así? ¿O cómo asumes esa cinefilia? O sea, porque a veces, digamos, los directores cinefilos son muy criticados. Ospin ha sido muy criticado, sí. Por Soplo de Vida, como que decían, es un collage de referentes cinéfilos y bla, bla. Y en general los cineastas cinéfilos son criticados porque dicen que se la pasan incluyendo referentes y que no tienen su propia voz. Pero tú, ¿cómo asumes eso de ser cinéfilo como cualquier persona que ve cine, como que yo no veo tanto cine como quisiera ver, no soy como tan obsesivo, porque por alguna razón siempre estoy en 1000 cosas metido, y
no me queda tiempo de ver todo el cine que quisiera ver, pero no sé, no soy tan referencial. Es que por ejemplo Soplo de Vida, yo estoy de acuerdo y tampoco me gustan muchas cosas de Soplo de Vida de Luis Ospina, porque sí, ellos como que cogen, editan escenas de otras películas y van armando su película, pero ya es demasiada la referencia cinéfila obsesiva que tienen con eso. Yo no creo que sea tan así, pues. Ok, bueno, entonces pasemos a La Sangre y la Lluvia. Entonces, ¿cómo surge ese proyecto? Eso ya fue otra vuelta larguísima. Yo hice Alguien mató algo en el 99, se estrenó en el 2000. Y La Sangre y la Lluvia se estrenó en 2009, ¿no? O sea, 10 años después. Casi 10 años después, sí. Y ahí me perdí. Es una etapa de mi vida muy loca porque empecé a hacer mucha publicidad. Y era un rockstar de alguna manera porque no se hacía cine. Era de los poquitos que estaba haciendo cine, era joven. Era reconocido como cineasta en ese momento y había ganado en Clermont-Ferrand. Y aparte hacía publicidad y me ganaba mucho dinero. Y tenía 24 años, 23 años, entonces el dinero te va corrompiendo, entonces me la pasaba rumbeando con chicas, enloquecido, entonces como que me desvié y la publicidad te absorbe mucho, entonces yo cuando estaba rodando estaba rumbeando más o menos. Y el cine como que me fui desconectando como un poco del alma, de la pasión del cine y del día a día del cine, y me fui como metiendo en otras dinámicas. Y me mamé, un día me mamé y dije, no marica, estaba mamado de la publicidad, porque realmente la publicidad es una cosa muy agotante y absurda, porque si vos sos si tenés conciencia de cineasta, sentís que lo que haces en publicidad es como planas de colegio, mi mamá me mima, como una cosa muy elemental, muy básica. Y yo y en ese momento dije, no, pero yo tengo que seguir, en el fondo algo me decía, marica, ¿qué te está pasando? No puedes traicionar tu causa. Entonces empecé a tener la idea de La Sangre y la Lluvia, básicamente como que con los paseos millonarios y también como con la chica, con las mujeres. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se puede decir para que no sea...? ¿Qué, fatales? Sí, como chicas, porque conocía muchas, siempre terminaba metiéndome con las más locas que habían, y esas chicas locas, no sé, como que había una constante ahí, y como que quería hablar de la noche, quería hablar de la soledad, quería hablar de la locura femenina y de cómo se puede volver un peligro para cuando estás solo como esas mujeres, pero también la soledad de ellas mismas. Entonces empecé a atar esos cabos, pero yo trabajaba en una empresa que se llamaba Laberinto Producciones, y yo les dije, montemos una productora de cine. Montamos una productora de cine y Carlos Moreno era mi asistente de dirección. En ese momento él también empezó con la idea de Perro come perro. ¿Y Felipe Martínez también estaba ahí en ese momento? No, él fue después. Cuando nosotros nos fuimos, apareció Felipe. Entonces yo le dije, montemos una productora, como que empecé a poner las condiciones, listo, yo sigo haciendo publicidad porque ganaba mucho dinero conmigo, pero yo necesito empezar a desarrollar esto, entonces ayúdenme ustedes con esto porque yo no tengo tiempo de desarrollar esta película, de mover estas cosas y de mandarla afuera a festivales y a cosas como para empezar a conseguir financiación. No había ley de cine todavía, entonces era imposible soñar con conseguir dinero en Colombia para hacer una película, era como un pajazo mental en el que nadie creía. Entonces yo decía, la única posibilidad es gestionar cosas afuera, pero gestionar cosas afuera necesita personas que estén trabajando, escribiendo, mandando mails, traduciendo, y eso necesita mucha concentración. Entonces yo dije, mira, para Moreno y para mí vamos a hacer esto, pero en ese momento no me creyeron y no les importaba, lo veían muy lejano y distante. Entonces yo dije, listo, no me creen, listo, entonces yo no sigo trabajando acá, y me salí y monté mi propia productora que se llama Pato Feo Films, que montamos esa productora y el objetivo era ese, seguir haciendo publicidad para ganar dinero, pero con ese dinero también, aparte de vivir nosotros, pagar a personas que estuvieran concentradas en desarrollo de proyectos para, en este caso, La Sangre y la Lluvia y Perro come perro.
Pero eso fue, dices que fue antes de la ley de cine, o sea, fue antes de 2003, ¿sí? Sí, y Pato Feo Film se lanzó en el 2003, y ese año salió la ley de cine. Ese año fue la ley de cine y fueron las primeras convocatorias que nos ganamos varios premios en esas convocatorias porque éramos como los pocos que teníamos infraestructura para hacer eso. O sea, habían 2 personas trabajando solo en desarrollo de proyectos. Entonces, claro, estábamos súper montados y estaba Sara Calderón, que yo no sé si la conocen, que ahora la invitan a todos los festivales del mundo a dar charlas sobre cómo desarrollar películas. Ella ahí empezó se me olvidó, Triana. ¿Rodrigo? No, la hermana de Rodrigo, la hija de Jorge Ali. Se me olvidó el nombre, pero bueno, era Sara y ella, las dos, y eran súper pilas ambas. Y ellas habían hecho un festival de cine que llamaba, se me olvidó también el nombre, pero han hecho un festival en 2 loquitas super pilas que eran las que estaban ahí trabajando. Sí. Que después ella era la que manejaba en Dynamo todo lo desarrollo de proyectos. Entonces, a donde quiero ir es que armamos un Dream Team, hicimos un equipo maravilloso y mi socio era Carolina Barrera, que era mi productora, que era muy buena productora, y Santiago Tobón, que era un loco que hacía diseño gráfico y motion graphics y animación. Es como que juntamos un equipo y eso se volvió como un referente muy bacano también de modo de hacer productoras y hacer cine. Pero ¿qué pasa? Entonces se creció la vuelta de un momento a otro. Nosotros al mes teníamos que pagar nómina, y la nómina era muy alta, era el dinero que había que ganarse mensualmente para pagar a esta gente, a todo el mundo, y pagarnos a nosotros era muy alto. Entonces yo la monté para hacer la película, pero me enredé tratando de mantener el día a día de esos costos. Entonces me tocaba trabajar mucho, a todos nos tocaba trabajar mucho, entonces como que finalmente terminamos fue dispersándonos, y a raíz del trabajo y las cosas, y como que no evolucionaba por acá, mandamos y empezó a haber respuestas muy rápido, pero hubo un momento en que se bloqueó los procesos de las películas. Entonces yo terminé peleando con mis socios porque yo les decía, marica, yo monté esto para hacer esta otra cosa y resulta que no puedo hacerlo, y eso generó unos problemas de egos internos que nos peleamos y se terminó acabando la empresa. Entonces Carlos Moreno cogió por un lado, yo cogí por otro lado, y yo me quedé solo después de 6 años de haber montado la empresa para hacer la película, terminé yo otra vez solo con la película, con un chicharrón de que si no hacía la película tenía que pagar como 160 millones de pesos que había que pagar de multa, más como otros 50 que ya nos habíamos gastado en desarrollo. Y terminé yo legalmente con todos los derechos en un bollo el berraco, y tenía que rodarla en un año para que se acababan los plazos. Entonces como que en ese año yo me salí de la publicidad, mi chica quedó embarazada y tuvo un hijo que tampoco quería ser papá en ese momento. Yo decía, no voy a ser papá. Entonces quedé con un doble enredo, que era hacer esa película que está enchicharronada, papá y sin trabajo y sin plata. Tenía una desconcentración, estaba muy desconcentrado, pero aún así ya venía trabajando con Carlos Henao, que entonces ahí entra, por ejemplo, otro personaje importante para mí, que es Carlos Henao, que es el co-guionista, pero Carlos era la mano derecha de Víctor Gaviria. Carlos Henao era la mano derecha en guión, y era su asistente de dirección en las películas, que le hacía los castings y todas las cosas. Entonces yo venía trabajando mucho con él en paralelo, y me interesaba trabajar como ese punto de vista que tenía Carlos de la realidad, porque me interesaba mucho la calle, otra vez con esa conciencia documental. Es como juntamos lo documental con Bogotá, con el barrio Santa Fe, con la vida en la noche y los taxistas y la noche y la rumba y la droga otra vez. ¿Cómo juntamos esos elementos? Y por otro lado yo quería aprender a hacer guiones convencionales, ¿sí me entiendes? Como entender la dramaturgia, primer acto, punto de giro, segundo acto, punto de giro, clímax, no sé, como que yo dije, yo quiero aprender a contar una historia de esta manera, pues como que por alguna razón me metí en cuando venía de cosas más experimentales y más rayadas,
Entonces como que uno de los objetivos era eso, unido a la noche y a todos estos temas que te digo. Y en medio del tropel me terminó salvando la vida RCN, porque los de RCN querían que yo me fuera a trabajar como director de comerciales allá. Y yo les dije, no, yo no puedo ahorita porque tengo que hacer esta película. Y el director de RCN Cine, que yo no lo conocía, yo decía, esto es RCN, es una mierda, yo que voy a ir a meterme con RCN. Pero resulta que el duro de allá, yo le conté, mira, estoy haciendo esta película, me dijo, préstame el guión, yo quiero leer el guión. Yo me lo pasé ahí como que sin ganas. El man al otro día me llamó, marica, me encanta, ¿qué necesitas? Y yo le dije, pues 1.200 millones de pesos que me hacen falta. La película costaba $1 millón y ya habíamos ganado premios, pero nos faltaba mucho. Y él me dijo, no, marica, ¿cómo así? No, que vente para acá, hablamos. Y yo llevaba, en todo ese proceso, llevaba casi 5 años buscando plata y todo. Y de un día para otro conseguí 1.200 millones de pesos. Y me los dieron. Eso no vuelve a suceder nunca más en la historia de Colombia. Y fue una época en que las películas valían $1 millón. Como que la lógica era, lo normal es que una película vale $1 millón. Sí. Era una lógica, yo no sé en qué momento se llegó a eso. Entonces era normal, entonces listo, se los damos. Y yo, perfecto, vengo para acá. Y pude hacer la película, y desde ese momento también quedé enganchado con ellos. Ahora yo trabajo para RCN Comerciales como director. Como que fue una manera ahí de que la vida me conectó con otras cosas y me ha servido mucho, pues algo en lo que yo inicialmente no creía me pareció una mierda, terminó volviéndose algo muy a favor. Pero te los dieron incondicionalmente sin decir... Sí, porque Julián, el presidente de RCN Cine, es filósofo, por ejemplo, y tiene una sensibilidad muy particular y muy bacana, y es loco y es rumbero y todo, pero no sé, como que él se enamoró de la película, se enamoró del guión de la película, de todo, y no me dijeron, haga lo que le dé la... No, o sea, en ningún momento me pusieron ningún obstáculo, era increíble, era como... Ciudadano Kane, sí. como haga lo que quiere, yo bueno. Nunca me prohibieron nada. Y un momento que la fui a mostrar a Carlos Ardila, a la película, yo dije, no, ahora que así me van a culiar, pues porque yo dije, este señor se va a ofender porque hicieron esta mierda con su plata, más o menos. Y el man con su botella de whisky ahí, con su amiga viendo la película, y se acabó y me dijo, está buenísimo, está maravillosa la película, ¿no? Y estaba Reyes, ¿cómo se llama? Que es el presidente de RCN Televisión, estaba ahí también. Y el man empezó a hablar bobadas y me dijo, no, déjala así, está buenísima, es una película de festivales, muy bien muchacho, muy bien. Y se fue. Y yo estaba como que plop. Entonces como que estaba metido en el vientre de la serpiente más o menos. Pero ahí es donde uno se da cuenta que, no sé, como que el mundo no es tan en blanco y negro como uno cree. Tú estrenaste en Venecia, ¿cierto? Venecia, sí. ¿Por qué decidieron estrenar allá? Porque empezamos a mandar, porque el feedback que hubo el primer feedback fue de Venecia, pues. ¿Y cómo respondió la gente a ese estreno? Bien, súper bien, o sea, como que la prensa internacional, demasiado bien, pues como que las críticas eran muy positivas, muy buenas. En Colombia la prensa también muy bien, pero la comunidad cinéfila, a muchos no les gustó la película. A muchos no les, como que el feedback era extraño, y a los colombianos afuera siempre me puteaban, siempre me estaban indignados con la película, que creo que lo más bello que yo aprendí de esa película es como entender Colombia, porque la gente se indigna tanto con unas imágenes cuando muestran cierta crudeza o cierto lado oscuro de una sociedad, de un país, como que la gente que estaba en Alemania, por ejemplo, me acuerdo un pelado así como unos pues joven, ofendidísimo, y básicamente el tema era porque es como si yo siempre lo veo como si uno tuviera una familia en donde el papá le pega a la mamá y uno fuera el hijo, y uno un día muestra en una película que el papá le está pegando a la mamá, y todos los hermanos se emputan, pues maricas, ¿por qué mostras eso? Y se van a dar cuenta los vecinos
que mi papá le pega a mi mamá, todo el hijo de puta mundo se va a dar cuenta de esto, el que dirán, o sea, nos van a ver como era como una vergüenza de que eso saliera a la vista, ¿cierto? Era como la indignación que yo sentía en Nueva York, en Tribeca, una señora, antes de que se acabara la película, yo estaba ahí parada viendo los créditos y una señora se me acercó y de su película es una mierda, ojalá le vaya como una mierda, pura la loca de las naranjas, marica. Era como esa reacción de la loca de las naranjas, y yo decía, marica, y en los foros, los colombianos eran las locas de las naranjas, y los extranjeros eran, pero señor, pero él está haciendo una película, tiene libertad. O sea, todos los extranjeros defendiéndome de los colombianos en el resto del mundo. Entonces decía, que esta vaina tan loca. Y ahí es donde uno empieza a entender al país y entender como muchas cosas. Dice, marica, qué sociedad tan bizarra en la que estamos inmersos, pues. ¿En Tribeca conociste a De Niro o no? No. Ah, qué mal. Pero tú conociste a Ferrara en Venecia. Sí, a ver, Ferrara. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tengo entendido que Ferrara es como uno de tus maestros. Claro. Pues por eso te lo preguntaba esperando que eras Ferrara, no dijiste Ferrara. No, pero en Cali, alguien mató algo. Alguien mató algo. En esta, en esta, sí, entonces, por ejemplo, a Abel Ferrara, yo siempre le mostraba a los actores, por ejemplo, Teniente Corrupto era como una referencia mía así brutal. Y le mostraba a ellos las películas y se las pasaba. Y hay un actor que sale en La Sangre de la Lluvia, los que se la han visto, que es como el que intenta violar al final a la chica, que se llama MacGyver. Y él actúa muy de malo, pero en el fondo es un osito de peluche, es una ternura. Entonces, cuando fuimos a Venecia, él iba para Venecia, pero nunca había salido de Colombia. Y el avión perdió la conexión en México y se le armó un mierdero, mejor dicho, ese man perdió como 2 días en aeropuertos y nunca había salido de Colombia. Entonces cuando llegó justo cuando se había acabado la primera proyección de la película. Entonces cuando yo lo vi, estaba como con una cara asustada en la mitad de la nada con su maleta ahí. Y se llegó a abrazarme y yo, marica, ¿cómo así? ¿De dónde venías? ¿Y con quién te trajo? Porque nadie sabía nada. No, venía con ese señor y la hija. Y a uno lo recogen como en el aeropuerto en unas lanchas, que es un water taxi, y lo llevan hasta la isla donde es el festival. Sí. Y a él le tocó venirse con Abel Ferrara, por ejemplo. Entonces yo, como marica, me mostró. Venía con ese señor y yo, marica, ese es Abel Ferrara, ese es el man de todas las películas que te he mostrado. Entonces ahí fuimos a buscarlo y a hablar con él. Y él estaba como en la fiesta de Colombia, porque había acabado de llegar, yo no sé por qué terminó ahí, era como la fiesta de Colombia después de la película. Y Ferrara estaba ahí. Y ahí estaba el Ferrara, porque había una rueda de prensa en ese mismo lugar donde él estaba dando. Entonces como que conectaron las dos cosas y él acababa de llegar con Weimar y venían tarde con este personaje. Entonces pues conocerlo es mucho, pues como que ay, yo amo tus películas, qué coincidencia que estés aquí en este lugar, hablamos muy poco y él se rió y felicitaciones. Sí. ¿Cómo? Pero él no la vio entonces. No la vio. Yo se la regalé, pero se le regalan 50 por donde va pasando dando una película, entonces como que uno no sabe si la vio o no la vio. Y Herzog también, entonces lo lindo, lo que a mí me parece bonito de la vida, yo soy muy de conectar esas cosas, que para mí Teniente Corrupto era un referente muy importante para La Sangre de la Lluvia. La hizo Abel Ferrara y ese año estaba estrenando Werner Herzog su versión de Teniente Corrupto en Venecia también. Y conocí a Herzog también en Venecia. ¿La hizo con Cage? Con Nicolas Cage. Entonces era como en qué momento tú tienes un sueño, tienes un referente, y de un momento a otro estás en el mismo lugar, al lado de las personas que eran tu referencia y de los directores que eran tu referencia, y uno de ellos está estrenando una nueva versión de la película que era tu referencia. ¿Sí me entiendes? Es como hay algo que conecta ahí, que uno dice, ¿qué es esto?
Como dirían los cursos, el universo conspira. Sí, puro Paulo Coelho ahí, como que uno solo tiene que soñar y después las cosas te llevan a todo se conecta después. Sí, yo creo mucho en eso. De pronto, para quienes no conozcan a Herzog, una introducción de qué es lo que te gusta de Abel Ferrara, y sobre todo de Bad Lieutenant. O sea, ¿cómo definirías Bad Lieutenant o cómo definirías eso que te gusta tanto de Abel Ferrara? Como para introducir a quienes no conozcan a Abel Ferrara. ¿Qué será? Pues como... O sea, Abel Ferrara tiene fama de ser como un director junkie, que era heroinómano, que conocía como ese mundo de la sordidez y el alma humana, y vivía en Nueva York en los 80s, que también era como toda la locura y toda la vanguardia, y era muy drogos, y a mí me parece que él retrata con mucha sinceridad y mucha fuerza esos bajos mundos, y esas sordidez como que los conocía muy desde adentro, y después los puede retratar como con mucha sensatez. Entonces yo veo Teniente Corrupto y todos los actores se mueren por trabajar con él, super actores, porque es muy buen director de actores, y a mí en ese momento también me interesaba mucho como dirigir actores, ¿cierto? Como que tenía la obsesión de cómo se dirige bien a un actor. Y si ustedes ven Teniente Corrupto, que es la protagonista Harvey Keitel, la actuación de ese señor para mí es así majestuosa, poderosísima, y tiene que ver con el dolor del ser humano, con la tragedia del ser humano, y es un policía que tiene problemas con las mafias porque le han prestado plata para apostar por fútbol americano y pierde y no tiene cómo pagarles, pero es el policía que es la autoridad, pero al mismo tiempo está huyendo de los mismos a los que él persigue porque está en deuda con ellos. Entonces es como una mezcla ahí. Y es un policía heroinómano también, pues como que se chutea. Entonces como que ver esa actuación tan poderosa de ese man, esa dirección de actores tan tenaz. La historia de la ciudad, porque también es como un retrato de Nueva York, así como Taxi Driver, pero es como un Taxi Driver un poco más contemporáneo, pero igual de crudo y fuerte y poderoso. Entonces como que todos esos elementos me gustan mucho de Abel Ferrara, pues como retrata la noche, la violencia, la droga, la ciudad y a esos seres humanos con una maestría. Entonces eso es lo que me gusta de Abel Ferrara. Bueno, preguntas sobre la sangre y la lluvia, niños. Vean que no. Bueno, yo quería preguntar si en la sangre y la lluvia el actor del policía era un actor natural. Cuando él está en la clínica, entra el herido y que va y luego sale y le dice a la novia que no, que se murió. Quería saber si era un actor de verdad o no. Sí, era un policía de verdad. Sí. Sí. Y también los que salen al final. ¿También qué? Los que salen al final. Los que salen al final también eran policías de verdad, sí. Y pues fue poquito, pero como trabajas más o menos esa actuación natural. O sea, ¿cómo vas para darles indicación a un policía? ¿Sí? Porque ellos nos estaban cuidando, digamos, como estamos en la zona que es muy peligrosa, todos los ramos en el barrio Santa Fe y la Caracas allá alrededor, que es una zona muy voltajuda. Habíamos pedido permisos como con los que manejan la zona ahí, que es delincuencia común, pero aún así como que dijimos, no nos podemos confiar de estos manes, y la productora tenía miedo, entonces teníamos policía y ejército, que era muy agresivo para meterse al barrio ahí, pero como que se habló y dijimos que todo bien. Entonces ellos estaban todo el tiempo con nosotros, al principio súper rígidos y después como que se van relajando, ya al final son amigos y parceros, entonces como que uno se va pillando cuál es el más fresco, el más extrovertido, y después de marica, ayúdanos con esto, tal, y man feliz, pues, porque ellos todo el tiempo viendo desde afuera, como para ellos era una locura como soldados o policías estar viendo cómo se hace una película y después como invitarlos, ven, entren y métanse y hagan, eran como, bacanísimo.
Y su jefe en ese momento, no me acuerdo qué rango tenía, era un bacán también, era el que nos prestaba las armas y todo. Entonces como que hágale. Pero ¿y fue así espontáneo? O sea, como que llegaron a la escena y necesitaban un policía y llamaron a cualquiera. Sí, no, ya sabíamos que necesitábamos un policía y lo fuimos preparando y le dijimos al jefe, no me acuerdo qué rango tenía el personaje. Y man, no, háganle, yo les doy permiso, escojan uno y hablen, si él quiere que lo hagan. Era un poco folclórico ahí la cosa, pero, sí, pero ahí salió. No hubo como... O sea, fue muy del momento, fue como que estuviste unas horas ahí hablando con el policía para que... No, porque era muy básico lo que él tenía que hacer y ya habían vivido episodios de esos muchas veces. Entonces, y yo trato de decir lo mínimo posible, pues cuando veo que no lo hacen bien, empiezo a intervenir, ¿cierto? Pero siempre, no sé, por alguna razón siempre funciona que uno nada más les va y les dice 3 cositas y los deja hacerlo y sale buenísimo. Cuando uno empieza a filosofar ahí con actores naturales a explicarles cosas y vainas, ahí es donde empieza a enredar, porque ellos no tienen la capacidad, la estructura mental de análisis para, como si te puedes sentar vos con un actor profesional a explicarle cosas y de dónde viene, para dónde va, y lo que ellos tenían que hacer eran fragmentos muy cortos. En términos de producción, ¿cómo era la logística de estar rodando todo el tiempo haciendo llover? ¿Cómo era todo esto? Porque la película llovía todo el tiempo hasta al final, ¿cierto? No, era una mierda, era un chicharrón. ¿Qué tenían? ¿Un carro bomberos que...? Cuando yo empecé a hacer la película, estaba de moda, cuando a pensar en la película, yo quería hacerla en night shot, ¿saben? Una cámara mini DV en night shot, que no tengo que poner luces, tengo que poner nada, me relajo y simplemente es la actuación y estos manes. Pero nos empezamos a volver ambiciosos, como que la película la mandamos a Hoover Balls, el proyecto, y se ganó la beca de desarrollo de Hoover Balls. Entonces ya pum, entró un coproductor argentino que era el productor de Pablo Trapero. Entonces uno se empieza a volver ambicioso sin darse cuenta. Entonces ahora sí podemos hacer esto con más plata. Entonces no, pero ¿por qué vas a hacer eso en blanco y negro? Y en night shot, no, eso es una mierda porque nadie la va a comprar, nadie la va a ver. El blanco y negro es una mierda y night shot peor. La gente cree que en mercados eso es una boleta, entonces uno empieza, sí, ¿cómo decir todo? Entonces uno se empieza a dejar llevar por otras fuerzas. Cuando terminamos una película de $1 millón, donde nosotros empezamos el plan de rodaje empezaba a las 4 de la tarde, llegaban los primeros y tenían que montar, o sea, era el peor invierno que había en Colombia en muchos años. Pero cuando íbamos a rodar no llovía. De noche no llovía, llovía era de día y caía unos aguaceros, un mierdero, y de noche no llovía. Entonces nos tocaba, y como íbamos en carros en movimiento, teníamos que a veces poner 4 cuadras donde estuviera lloviendo. Poner 4 cuadras para que llueva, marica, es una locura. Entonces habían aspersores puestos como trípodes con aspersores de agua cada tantos metros. El carro encima tenía un tanque que tenía su propio aspersor que echaba en las propias ventanas del carro, pero había que, como iba iluminando, entonces tenía que haber en perspectiva lluvia acá. Y entonces había un camión parqueado con mangueras tiradas por todos lados a un lado, más todo el montaje de acá. Y aparte, para poder filmar un carro también teníamos, entonces el carro estaba en una cama baja. Y había otro camión al frente que iban llevando la cama baja. Entonces eso era un circo, marica, porque era el camión que llevaba la cama baja. La cama baja con el taxi ahí montado, con todas las cámaras metidas y luces, porque entonces tampoco había acabado de salir la red. Fue la primera película que se hizo en red digital. Y en ese momento el software era muy oscuro, o sea, no es como ahorita que tú pones la cámara y se ve, no necesitas tanta luz, era ciega esa hijo de puta cámara. Entonces, aparte de poner todas las luces, había que iluminar las putas 4 cuadras y meterle mucha luz. Entonces la producción era un chicharrón, el hijo de puta. Entonces yo siempre, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana duraba el montaje.
y yo tenía que resolver siempre corriendo antes de que amaneciera la escena. Y entonces yo decía, ¿yo a qué hora me monté en esta locura? Un poco influenciado por la publicidad, por todo, pues como que a uno no le parece que eso sea tan grande en un primer momento, pero al final terminó siendo contraproducente. O sea, como que no pasó nada y siempre la hacíamos y se salvaba, pero yo siempre estaba con un estrés muy grande de qué mierda, lo más importante que son los actores, la escena, solo tengo una hora para solucionarle la carrera porque va a amanecer, ¿sí me entendés? Entonces como que fue un ejercicio muy loco, fue muy bonito y muy interesante, pero hubiera podido ser más amable y más tranquilo y hubiéramos podido aprovechar mucho más la ciudad, que era mi intención, pero quedamos muy limitados por cosas técnicas. Y la decisión de escoger a los actores que ellos son pareja, ellos están casados, Sí. ¿fue porque no era contraproducente a cierto punto que se conocieran tanto por la actuación o cómo fue la experiencia con ellos? ¿Cómo fue el casting? No, porque fueron los que mejor lo hicieron y fue una coincidencia que fueran marido y mujer, pues, pero no había una razón de que tenía que ser pareja, por eso no. Cuando depuras todo el casting eran como los dos mejores y únicos que yo sentía que para mí daban lo que yo quería mostrar. Entonces, y coincidió que eran esposos, coincidió que eran marido y mujer. Entonces, Y en el trabajo ya en el rodaje, ¿cómo funcionaban los dos? no, bien, ahí sí, ellos se fueron a vivir a lugares distintos, pues, como para no estar juntos, no terminar eso y después irse a dormir juntos, no, como que sí hubo como una distancia que era necesaria para el trabajo. ¿Quién Pues. asumiste tú? ¿Tuviste como se van? Sí, claro. Pero sí, eso no fue nunca un inconveniente, pues. Les ayudó porque a veces ayuda para escenas, no mentiras, pues como para besos y cosas de eso, pues salía más natural, más fresco que si no lo fuera, no sé, realmente no sé qué fue mejor o qué fue peor. Señor Páez, tiene cara de preguntar algo. ¿No va a preguntar nada? ¿Cómo fue? Es que yo vi una crítica que decía algo así como: esta película tiene como el espíritu del joven Scorsese y demás. ¿Tú cómo asumes ese tipo de críticas, ese tipo de reflexiones que se hacen? O sea, esa retroalimentación de los críticos, ¿te parece sensata? Pues el ego así, que Baraya te diga que se parece a algo de Scorsese o Michael Mann. Y mucha gente me decía, se parece mucho a Michael Mann. Yo no había visto a Michael Mann, por ejemplo. No le había seguido la pista después, y ahora soy súper fan de Michael Mann. Yo digo, wow, qué putería estas películas. ¿Con qué? ¿Con TIFF o con cuál? Como con distintos, no, como cosas de Michael Mann, o por ejemplo esa de Tom Cruise que es Collateral, sí. Pero con Scorsese, pero no, es una maravilla, ¿no? Pues chévere, uno sabe que uno no se tiene que creer eso ni nada, sino que simplemente es, pero en el fondo uno por dentro dice, hey, qué putería, qué chimba que te comparen como con eso. Y hubo muy buenas críticas internacionales, buenísimas. Y bueno, y ya para cerrar, ¿cómo es el proyecto ese de vampiros que estás haciendo con Alonso Torres? Él me decía que tenía como referente también otra película de Ferrara, ¿no? Ajá, Adicción, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va con eso? Va No sé muy si puede retrasado, está revelar. quieto, sí, no. Digamos que en este momento estoy trabajando, llevo casi va a cumplir 4 años de estar trabajando en un par de proyectos, y uno tiene que ver con magia negra y espiritismo y el otro con el duende, el mito ese que hay en los pueblos que aparecen duendes en el bosque y se roban niñas y le hacen trenzar a los caballos y todas esas cosas. Entonces como que ambos tienen que ver como con cosas sobrenaturales, otra vez como gótico tropical, o sea, la magia negra y el espiritismo, pero en contexto criollo, y el duende que es como terror criollo, pero como cogiendo cosas del género. Pero yo no quiero hacer una película de terror, o sea, yo no veo terror, a mí me gusta el cine y me gustan los buenos directores de cine, pero coincide que lo que quiero decir y contar pasa como por cosas con magia negra, por ejemplo. Entonces ya la magia negra está relacionada con el diablo, y el diablo es la lucha del bien y el mal, entonces el bien y el mal es el terror,
Entonces como que ahí es donde se conecta uno con el género, pero yo no es que quiera hacer películas de terror, ¿sí me entendés? Sí. Entonces, pues eso es lo que estoy trabajando. Entonces, el duende, la que estoy haciendo con Alonso Torres, que es el de que veo la música, Perro come perro, Todos tus muertos, el guionista, esa es la que estoy haciendo con él. Y la otra de los vampiros se nos quedó, como que pasó a segundo plano, porque cogieron fuerza estas otras dos. Entonces como que me estaba enloqueciendo yo haciendo como 3 proyectos al mismo tiempo con los guiones, más otra que estoy haciendo paralelo también con Carlos Henao. Entonces como que me estaba enloqueciendo entre la publicidad y eso, me iba a suicidar más o menos de tanta, mucha concentración en muchos campos. ¿Qué ventaja crees tú que le da a un guionista el colaborar con otro? ¿Es mejor escribir solo o es mejor tener un co-guionista? Yo creo que sí. O sea, yo en un momento estaba haciendo 3 proyectos al mismo tiempo, pero tenía 3 co-guionistas. Entonces, por ejemplo, ellos se escriben y nos reunimos una vez a la semana y hablamos y nos ponemos tareas y a la otra semana nos volvemos a ver, ¿sí me entiendes? Entonces, como que en el caso mío era como que funcionaba más como un director creativo, ¿sí me entiendes? Como que ellos revisaban, leíamos juntos, comentábamos y ellos iban y trabajaban, porque a mí no me queda tiempo para sentarme a escribir y el nivel de concentración que tiene que tener uno para fluir con eso. Entonces como que a mí me queda muy fácil desde la distancia ver lo que ellos habían escrito y criticarlo, y el co-guionista agradece mucho porque cuando uno está escribiendo se pierde, ¿sí? Como que uno no sabe, llega un momento en que uno no sabe si está bien, si está mal, si es absurdo, si es estúpido, si es cursi, si es súper profundo, uno ya no sabe. Entonces el hecho de tener a alguien afuera con el que estés haciendo todo el tiempo feedback ayuda mucho a buscar equilibrio, hasta que llega un momento en que los dos se pierden, cuando ya los dos estamos perdidos, ya no sabemos, entonces ya necesitamos un script doctor que viene y nos ayuda como a volvernos a ubicar en el panorama. Pero a mí me parece una maravilla. ¿Preguntas, niños? ¿No? ¿Están cansados? Bueno, entonces regalemos un aplauso a Jorge. Muchas gracias.